Los ingredientes para hacer los alfajores cordobeses son un huevo entero, 2 yemas, 100 gramos de azúcar, 180 gramos de fécula de maíz o maicena, 200 gramos de harina, 115 gramos de manteca que tiene que estar pomada, 70 gramos de miel y una cucharadita de polvo para hornear. Lo que vamos a hacer ahora con la manteca pomada es batirla un poquito para que haga como una cremita. Ahora le agregamos el azúcar. En este punto le vamos a agregar los huevos de a uno y seguimos batiendo. Bueno, ya le agregué la miel también y batí. Y ahora le vamos a agregar los secos. Los secos los agregamos tamizando. Ponemos la fécula de maíz. La harina. Y el polvo para hornear. Y ahora lo vamos a ir integrando. No hay que amasar, es una mezcla que tiene que quedar, que se tiene que ir haciendo sola, se va humedeciendo todos los secos. Y va a quedar una mezcla, ella se está formando, una mezcla como arenosa. Bueno, ahora que la masa está, ven que ya se integró todo, lo hice así con la espátula nada más. Ahora vamos a tratar de hacer un bollo con la mano. Y después lo vamos a estirar en un film. Ahí ya se hace el bollo sin problema. Es una masa muy suave, mantecosa, y si está bien hecha no se queda pegada en la mano. Bueno, ahí ya está, así que ahora voy a agarrar 2 films, vamos a ponerla entre los films y la vamos a estirar. Bueno, acá ya puse el film, así que ahora vamos a poner la masa, vamos a poner el otro film por arriba. Y ahora la vamos a estirar con el palo. Bueno, ya estuvo unas 2 horas en la heladera, así que ahora le sacamos el film y la vamos a cortar. Para cortar, yo tengo acá un cortante redondo. Este es de 5 centímetros, pero pueden usar de 6, de 4, del tamaño que ustedes quieran hacer los alfajores. Entonces ahora vamos a cortar las tapitas. Así quedan las tapitas. Así que ahora las ponemos en la fuente y después las vamos a cocinar en el horno a 180 grados por más o menos 8 o 10 minutos. Bueno, ahora que los tenemos todos cortados, yo los fui cortando y con los sobrantes volví a hacer una bolita, volví a estirar y otra vez cortaba hasta que se terminó la masa. Ahora los vamos a cocinar en el horno a 180 grados por más o menos unos 8 minutos. Tienen que estar apenitas doraditos, tienen que ser blanquitas las tapas de estos alfajores.
Bueno, ahí ya estuvieron 8 minutos en el horno, ya los saqué, se enfriaron. Ven cómo quedan las tapitas blancas y abajo está un poco doradito, pero está perfecto. Así que ahora lo único que hay que hacer es rellenarlo. Los alfajores de Córdoba o cordobeses, la mayoría están rellenos con dulce de leche o dulce de membrillo, o dulce de durazno, diferentes frutas, dulces de frutas. Yo voy a hacer algunos con dulce de ciruela y otros con dulce de leche. Bueno, empezamos a rellenar. Los tenemos que dejar que se enfríen. Dulce de leche repostero. Vamos así y lo tapamos. Despacito para que no se rompa. La característica de la galletita de estos alfajores es que es más tiernita, más suave y es una mezcla entre el alfajor de maicena y el otro alfajor. Y después de ponerle relleno se les hace un baño de glacé. Y esto lo vamos a rellenar con mermelada de ciruelas. Para el baño, el glacé, lo vamos a hacer con 300 gramos de azúcar impalpable y 50 gramos de jugo de naranja. Si no quieren ponerle jugo de naranja, le pueden poner agua tibia. Tiene que quedar un glacé bastante líquido, así que si le falta un poquito, después le agregamos un poquito más de agua. Le vamos a poner un poquito de agua ahora. Bueno, ahí están todos terminados, ahora hay que esperar que se seque. Los dejamos unas 12 horas que se seque bien el baño que le hicimos y después los comemos. Bueno, estuvieron casi 12 horas aquí secándose el baño que le hicimos, así que ahora los vamos a despegar despacito para que no se rompan. Salieron unos 24 alfajores con la masa que hicimos. Vamos a probar uno de fruta. Están muy ricos, muy parecidos a los alfajores originales de la provincia de Córdoba, que me recuerdan mucho a las vacaciones que pasábamos en aquel lugar cuando éramos chicos, así que vamos a probarlo. Muy suave, se siente mucho el gustito de la naranja que le pusimos en el glacé, la mermelada, la masa es muy suave. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, déjenme un like, compartan el canal y hasta la próxima. Chao.